Bajo la sombra lenta de un árbol, un cuenco de barro descansa sobre una piedra húmeda. La mañana todavía no ha terminado de abrirse. Hay una luz suave entre las hojas, una claridad que no empuja nada, que simplemente toca las cosas y las deja ser. El cuenco no llama la atención. No brilla. No exige ser mirado. Está ahí, quieto, recogiendo unas gotas que caen desde una rama después de la lluvia. Cada gota llega a su tiempo. Algunas resbalan por el borde y se pierden sobre la piedra. Otras entran en el cuenco y dibujan pequeños círculos sobre el agua acumulada. No hay prisa en ese movimiento. La gota no cae antes de estar lista. La rama no la retiene cuando su peso ya no le pertenece. El cuenco no hace nada para recibirla, y sin embargo la recibe. Su forma es una espera. Si alguien lo llenara de piedras, de hojas secas, de pequeños objetos recogidos sin atención, el cuenco seguiría siendo un cuenco, pero algo esencial se habría cerrado en él. Ya no podría recibir la lluvia. Ya no tendría espacio para el agua. Su utilidad quedaría oculta bajo aquello que lo ocupa. Y aún así, desde fuera, podría parecer más completo, más lleno, más protegido contra la intemperie. A veces confundimos la llenura con la vida. El cuenco vacío parece pobre solo para quien no comprende su función. Pero la antigua mirada taoísta siempre sospechó de esa necesidad de añadir, endurecer, sostener, intervenir. En el Tao Te Ching aparece una intuición sencilla: la utilidad de una vasija nace de su hueco. No de su arcilla visible, no de su forma exterior, sino del espacio que permite contener sin poseer. Esa imagen, tan humilde, toca un lugar muy profundo de nuestra época. Porque también nosotros nos vamos llenando. No de piedras visibles, sino de pensamientos que no terminan. De planes que se superponen. De conversaciones pendientes. De expectativas ajenas. De respuestas que aún no tenemos, pero que sentimos la obligación de encontrar cuanto antes. La mente se llena como un cuenco dejado al descuido sobre la mesa, una preocupación aquí, una comparación allá, una exigencia pequeña que parece inocente, una memoria que vuelve sin ser llamada. Al principio, nada parece demasiado pesado. Una tarea más, una decisión más, una vigilancia más sobre lo que podría salir mal. Pero con el tiempo, el espacio interior empieza a desaparecer. La mente ya no recibe la vida, la aprieta. Ya no escucha lo que ocurre, lo interpreta antes de tiempo. Ya no acompaña el ritmo de las cosas, intenta adelantarse a ellas para no sentirse vulnerable. Y en ese adelantarse, se cansa. No siempre se nota como una gran angustia. A veces se nota como una incapacidad tranquila para estar donde estamos. Bebemos agua sin sentir el agua. Cerramos una puerta pensando en la siguiente. Respondemos a alguien mientras una parte de nosotros ya está preparando otra defensa, otra explicación, otra forma de quedar a salvo. El día ocurre, pero no termina de entrar. Como la lluvia sobre un cuenco demasiado lleno, la vida toca nuestra superficie y se derrama. La primera enseñanza del cuenco es esta: cuando forzamos la vida contra su propio ritmo, incluso lo que deseamos recibir acaba sin encontrar espacio dentro de nosotros. Forzarnos siempre parece violencia. A menudo tiene una apariencia respetable. Queremos resolver pronto para no sufrir. Queremos entenderlo todo para no depender del misterio. Queremos controlar el desenlace de una relación, de un trabajo, de una etapa, de una conversación pendiente. Nos decimos que solo estamos siendo responsables, previsores, cuidadosos. Pero dentro de esa tensión hay una dureza silenciosa: no permitimos que las cosas maduren. El Tao no se mueve así. Lao se sugería que quien fuerza las cosas las altera, y quien se aferra demasiado a ellas acaba perdiéndolas. No hace falta convertir esa idea en una norma. Basta dejarla caer,
como una gota sobre el barro. Hay procesos que se rompen cuando los apretamos. Hay palabras que llegan deformadas si las obligamos a salir antes de tiempo. Hay decisiones que necesitan una noche de silencio, no porque seamos débiles, sino porque la claridad también tiene su estación. La vida moderna, sin embargo, nos educa en la reacción inmediata. Algo aparece y sentimos que debemos responder. Una incomodidad surge y queremos eliminarla. Una incertidumbre se abre y corremos a llenarla con cualquier explicación. La mente teme el hueco porque no sabe distinguir entre vacío y amenaza. Donde hay pausa, imagina pérdida. Donde hay silencio, imagina abandono. Donde hay espera, imagina fracaso. Pero el cuenco enseña otra cosa. El cuenco no persigue la lluvia. No se inclina ansioso hacia la nube. No calcula cuántas gotas caerán ni protesta por las que se pierden. Permanece en su forma, abierto. Y esa apertura no es pasividad muerta. Es una manera de estar disponible sin endurecerse. Es una confianza que no necesita dominar el cielo para recibir el agua que llega. En nosotros, esa confianza empieza de forma muy pequeña. Puede aparecer antes de contestar un mensaje que nos inquieta. Puede aparecer en el instante en que sentimos la urgencia de defendernos, y en lugar de hablar de inmediato, respiramos una vez. Puede aparecer al reconocer que no todo pensamiento merece ser seguido, que no toda emoción necesita una conclusión, que no toda pregunta interior debe cerrarse esta misma tarde. Hay una sabiduría sencilla en no añadir peso. No añadir una suposición a un gesto ajeno. No añadir una condena a un error propio. No añadir una prisa artificial a una conversación que aún no ha encontrado su tono. No añadir ruido a una mente que ya pide descanso. Esta renuncia no empobrece la vida. La vuelve habitable. Cuando el cuenco está lleno de piedras, la lluvia no puede enseñarle nada. Del mismo modo, cuando la mente está llena de exigencias, la experiencia apenas puede tocarla. Todo se convierte en confirmación de lo que ya temíamos, de lo que ya creíamos, de lo que ya habíamos decidido. La vida deja de ser encuentro y se vuelve repetición. No porque el mundo sea pequeño, sino porque nuestro espacio interior se ha estrechado. ¿Qué parte de ti sigue intentando sostener algo que ya pesa más que su sentido? La pregunta no pide una respuesta rápida. Si se responde demasiado pronto, se convierte en otra piedra. Tal vez solo haya que dejarla reposar en el fondo del cuenco. Tal vez baste reconocer que hay una fatiga nacida no de vivir mucho, sino de intervenir demasiado. De corregir cada instante. De empujar cada proceso. De exigirle a la mente una claridad que solo puede aparecer cuando deja de ser perseguida. La tradición taoísta no invita a abandonar la vida, sino a dejar de combatir su corriente íntima. No dice que no actuemos. Dice que observemos desde donde actuamos. Hay una acción que nace de la escucha y otra que nace del miedo. Desde fuera pueden parecer iguales, una palabra dicha, una decisión tomada, un paso dado. Pero por dentro son mundos distintos. Una deja espacio. La otra lo consume. En una cocina silenciosa, un cuenco vacío sobre la mesa puede parecer insignificante. Pero si alguien llega con hambre, servirá. Si alguien trae agua, recibirá. Si alguien necesita dejar algo pequeño, sostendrá sin preguntar. Su fuerza no está en imponerse, sino en conservar su hueco. Su dignidad es no llenarse de cualquier cosa solo para no parecer vacío. Quizá la mente también necesite recuperar esa dignidad. No una mente aparada, no una mente indiferente, sino una mente menos ocupada por la necesidad de dominarlo todo. Una mente que pueda mirar una dificultad sin convertirla de inmediato en enemigo. Una mente que pueda sentir una tristeza sin llenarla de historias. Una mente que pueda admitir, esto aún no sabe su forma, esto aún no ha llegado su tiempo.
La lluvia sigue cayendo sobre el árbol. Algunas gotas entran en el cuenco. Otras no. La piedra permanece húmeda. La mañana avanza sin anunciarse. Y en esa escena sencilla empieza a insinuarse una comprensión más profunda. Quizá descansar no sea detener la vida, sino dejar de cerrarnos ante ella. Pero para eso no basta con maciar las piedras. También hay que aprender la suavidad con la que el agua encuentra su camino. Aprender la suavidad no significa volverse débil. El agua que cae en el cuenco no entra con violencia, y sin embargo transforma la quietud de la superficie. Una sola gota basta para dibujar círculos que se abren hacia los bordes, desaparecen, vuelven a integrarse. Nada se rompe. Nada se impone. El agua no necesita vencer al cuenco para habitarlo. El cuenco no necesita retener al agua para cumplir su forma. Aquí aparece la segunda enseñanza del cuenco: lo suave no fuerza la vida, pero sabe acompañarla hasta que encuentra su propio cauce. Después de reconocer cuánto pesa una mente llena, podría surgir una tentación muy humana: querer vaciarla de inmediato, ordenar el interior con una nueva rigidez, convertir la calma en otra tarea. A veces incluso intentamos descansar con la misma dureza con la que trabajamos. Nos exigimos silencio. Nos exigimos caridad. Nos exigimos soltar. Y entonces el descanso se vuelve otra forma de tensión, otro objeto dentro del cuenco. La suavidad comienza cuando dejamos de convertir cada movimiento interior en una obligación. En el Tao Te Ching se dice, de muchas maneras, que lo blando y flexible permanece más cerca de la vida que lo duro y rígido. Una rama verde se inclina con el viento, una rama seca se quiebra. El agua cede ante la piedra, la rodea, la toca durante años, y al final abre camino sin haber combatido. Esta no es una invitación a desaparecer, sino comprender otra clase de fuerza. Una fuerza que no se anuncia, que no necesita endurecer el rostro, que no confunde intensidad con verdad. La mente moderna suele desconfiar de esa fuerza. Cree que si no presiona, todo se perderá. Cree que si no insiste, nadie escuchará. Cree que si no controla, la vida se desordenará para siempre. Pero muchas veces lo que llamamos control es solo miedo moviéndose con rapidez. Y muchas veces lo que llamamos voluntad es una resistencia secreta a aceptar que las cosas tienen textura, tiempo, límites y dirección propia. El cuenco lo sabe sin saberlo. Su borde no empuja el agua hacia el centro. Su curva no da órdenes. Simplemente ofrece una forma donde el movimiento puede aquietarse. Si alguien lo sacude, el agua se enturbia. Si alguien lo deja reposar, la superficie vuelve por sí sola a la claridad. No hay que convencerla. No hay que corregir cada onda. La calma no se fabrica golpeando la calma. Se permite. En la vida cotidiana, esto puede parecer casi invisible. Una conversación difícil no siempre necesita ser resuelta en el primer impulso. Un dolor no siempre necesita una explicación inmediata. Una decisión importante no siempre se aclara por pensarla durante más horas con la mandíbula apretada. A veces, lo más sabio es retirar la mano, dejar que el agua deje de temblar, permitir que el fondo vuelva a verse. No se trata de abandonar lo necesario. Se trata de actuar desde un lugar menos agitado. Hay una diferencia profunda entre esperar y postergar. Postergar es huir del contacto. Esperar, en el sentido taoísta, es quedarse cerca sin intervenir de más. Es escuchar la estación de cada cosa. Es distinguir cuando una palabra nace limpia y cuando nace como defensa. Es notar cuando una acción brota del centro y cuando solo busca tapar el vacío con movimiento. ¿Cuándo fue la última vez que permitiste que algo se aclarara sin perseguirlo? La pregunta puede sentirse extraña, porque estamos acostumbrados a asociar claridad con esfuerzo continuo. Pero hay claridades que aparecen cuando dejamos de remover el fondo.
Como en un cuenco con agua turbia, si metemos la mano una y otra vez para limpiarla, solo levantamos más sedimento. Si esperamos, la tierra baja. La transparencia no viene de nuestra impaciencia, sino de nuestra capacidad de no interrumpir el retorno natural de las cosas. Esta espera no es fría. No es indiferente. Está llena de presencia. Quien espera de este modo no se ausenta de la vida, se acerca con menos violencia. Mira el correo sin convertir cada mensaje en amenaza. Escucha una crítica sin construir de inmediato una muralla. Deja que una emoción atraviese el pecho sin nombrarla 20 veces. Camina hasta la ventana. Lava un plato. Apoya las manos en la mesa. Permite que el cuerpo recuerde una sencillez que la mente había olvidado. La suavidad tiene gestos pequeños. Bajar la voz cuando dentro todo quiere subir. Responder un poco más tarde para no responder desde la herida. Admitir que una persona no puede darnos exactamente lo que esperábamos sin convertirla por eso en enemiga. Hacer una cosa a la vez, no como disciplina severa, sino como regreso al ritmo. Dejar una tarde sin llenar por completo. No porque no haya nada que hacer, sino porque algo en nosotros necesita espacio para volver a asentarse. Zhuangzi recordaba, de muchas formas, que la vida se vuelve torpe cuando la conciencia se aferra demasiado a su propio cálculo. El pez no estudia el agua para nadar. El pájaro no empuja el cielo para sostenerse. Hay una inteligencia que aparece cuando dejamos de mirarnos a cada instante como un problema que debe ser arreglado. La naturaleza de las cosas no se revela bajo presión constante. Se revela en una relación más fina, más humilde, más atenta. Por eso el cuenco no enseña solo vacío. Enseña contorno. Enseña una forma receptiva. Enseña que abrir espacio no significa derramarse sin límite. El cuenco puede recibir porque tiene borde. No es una renuncia a la forma, sino una forma sin rigidez. Y quizá eso sea también una sabiduría para nuestros vínculos, para nuestro trabajo interior, para nuestras decisiones, no convertirnos en piedra, pero tampoco en agua sin recipiente. Ser suave no es decir que sí a todo. Es no endurecer el alma para decir que no. Ser flexible no es perder dirección. Es permitir que la dirección respire. Cuando una persona vive solo desde la dureza, toda diferencia parece ataque. Toda demora parece rechazo. Toda incertidumbre parece amenaza. Entonces la mente llena comienza a defender incluso aquello que la lastima, porque al menos le resulta conocido. Prefiere cargar sus piedras antes que confiar en el hueco. Prefiere una explicación pesada antes que una pausa fértil. Prefiere una tensión controlada antes que una calma que todavía no comprende. Pero si el cuenco pudiera hablar, quizá diría que no hay que temer tanto la pausa. Que la pausa no es un pozo sin fondo. Que a veces es el breve silencio donde el agua recuerda su transparencia. En ese silencio, una emoción deja de ser una orden. Un pensamiento deja de ser una ley. Una urgencia deja de gobernar todo el cuerpo. Lo que parecía inevitable muestra una grieta, y por esa grieta entra aire. La suavidad abre espacio donde la dureza solo veía destino. Hay momentos en los que la vida nos pide una acción precisa, y sería una falsa calma quedarnos inmóviles. Pero incluso entonces, la pregunta no es solo qué hacer, sino desde dónde hacerlo. Se puede hablar con firmeza sin odio. Se puede retirarse sin desprecio. Se puede empezar de nuevo sin castigarse por haber tardado. Se puede poner un límite sin convertir el corazón en una puerta cerrada para siempre. La acción sin exceso de voluntad no es una acción débil. Es una acción que ha dejado de pelear con la realidad antes de tocarla. Como el agua que rodea la piedra, no niega el obstáculo. Lo reconoce. Lo acaricia. Lo estudia con paciencia. Encuentra una rendija.
Y cuando pasa, no necesita declarar victoria. Sigue fluyendo. En el interior, esta manera de vivir se nota como una reducción del ruido. No desaparecen los problemas. No se vuelven simples todas las decisiones. Pero algo deja de añadirse encima de cada cosa. Ya no hay una segunda flecha de resistencia golpeando la primera experiencia. Si hay tristeza, hay tristeza. Si hay espera, hay espera. Si una respuesta aún no llega, su ausencia no tiene que llenarse de suposiciones crueles. El cuenco permanece sobre la mesa. El agua ya no tiembla tanto. En el fondo, algunas pequeñas partículas se han asentado sin esfuerzo. La luz de la tarde entra por la ventana y toca la superficie como si tocara un espejo humilde. Nada extraordinario ha ocurrido, y sin embargo algo ha cambiado. Ya no parece necesario intervenir en cada onda. Pero toda agua quieta, tarde o temprano, revela otra enseñanza. No basta con recibir ni con suavizar el movimiento. Hay momentos en que incluso lo que fue necesario debe terminar. Hay gotas que se evaporan. Hay agua que se bebe. Hay cuencos que vuelven a quedar vacíos, no por pérdida, sino por retorno. Y esa tercera comprensión exige una confianza todavía más honda. Esa confianza no llega como una certeza brillante. Llega más bien como llega la noche al borde de una ventana, sin ruido, sin pedir permiso, retirando poco a poco los contornos del día. El cuenco que antes recogía la lluvia, que después dejó aquietarse el agua, permanece ahora en una calma distinta. Ya no está lleno. La superficie que reflejaba la luz se ha ido reduciendo. Una parte se evaporó con la tarde. Otra fue bebida por algún pájaro. Otra quedó en la piedra, como una memoria húmeda. Y el cuenco vuelve a estar vacío. Pero ya no parece incompleto. Al comienzo, ese vacío podía confundirse con carencia. Después, con espera. Ahora empieza a revelarse como retorno. Nada en la naturaleza conserva indefinidamente aquello que recibe. La nube no retiene su lluvia. El árbol no retiene sus hojas cuando llega su estación. El río no guarda el agua que acaba de pasar por él para demostrar que ha vivido. Todo participa de una circulación más amplia, una respiración que no pertenece a ningún objeto, a ningún nombre, a ninguna voluntad. El agua revela una tercera enseñanza: lo que vuelve al vacío no se pierde necesariamente. A veces regresa a su cauce más amplio. El Tao Te Ching sugiere que todas las cosas florecen y luego retornan a su raíz. Esa raíz no es un lugar triste. Es el silencio del que nacen las formas y al que las formas descansan cuando han cumplido su tiempo. La mirada taoísta no ve el final solo como ruptura. Lo ve también como transformación. Una puerta que se cierra no siempre es una condena. Puede ser el gesto natural de una casa que se recoge al anochecer. Nos cuesta aceptar esto porque hemos aprendido a medir la vida por acumulación. Queremos conservar lo bueno intacto. Queremos que una etapa valiosa no cambie, que una relación no pierda su forma inicial, que una identidad que nos sostuvo siga sirviendo aunque ya nos apriete. Incluso el dolor, cuando se vuelve conocido, puede parecernos más seguro que el espacio que aparece al soltarlo. Preferimos cargar un cuenco lleno de agua vieja antes que permitir que vuelva a estar disponible. Pero la vida no se ofende por cambiar. Hay días en que algo termina sin estruendo. Un hábito deja de tener sentido. Una amistad se vuelve más silenciosa. Una ilusión que nos acompañó durante años empieza a perder color. Un proyecto que antes encendía el cuerpo se convierte en una obligación sin alma. Nada se rompe de golpe. Simplemente sentimos que el agua ya no está ahí, que el cuenco ya no contiene lo que contenía, y una parte de nosotros quiere llenarlo rápidamente con otra cosa para no mirar el hueco. El hueco asusta porque no responde. Sin embargo,
Hay vacíos que son una forma de limpieza. Cuando una conversación necesaria por fin se dice, queda un silencio extraño después. Cuando dejamos un lugar que ya no nos corresponde, queda una tarde abierta, casi desnuda. Cuando renunciamos a una expectativa, no aparece de inmediato la paz. Primero aparece una especie de intemperie. La mente pregunta qué hacer con ese espacio. El Tao no responde con prisa. Deja que el espacio sea espacio. En una mesa sencilla, el cuenco vacío no explica nada. Está ahí. Su interior no contiene agua, pero contiene posibilidad. Puede recibir sopa, arroz, té, lluvia, flores caídas o nada. Y ese nada también tiene dignidad. El cuenco no necesita estar siempre en uso para justificar su existencia. Su quietud no es fracaso. Su vacío no es abandono. Es una disponibilidad serena, una forma de estar sin exigir que la vida le entregue algo ahora. Quizá una vida más sabia comience cuando dejamos de convertir cada cierre en una acusación contra nosotros. No todo lo que termina terminó porque fallamos. No todo lo que se fue arrancado. A veces una forma concluye porque ya entregó lo que podía entregar. A veces una etapa se vacía porque la vida necesita espacio para una claridad que todavía no tiene nombre. Forzar su permanencia sería como dejar agua estancada en un cuenco durante demasiado tiempo. Lo que una vez fue frescura comienza a perder transparencia. Aceptar el vacío no significa no sentir. El taoísmo no pide un corazón seco. La tristeza tiene su lugar. La nostalgia tiene su temperatura. Hay pérdidas que merecen ser lloradas con respeto, sin apresurarlas hacia una explicación luminosa. Pero incluso el llanto puede fluir sin convertirse en identidad. Una lágrima cae, toca el rostro, desciende, desaparece. No niega el amor. No niega el vínculo. Solo muestra que el cuerpo sabe devolver al mundo una parte de lo que ya no puede sostener dentro. Dejar terminar es un arte silencioso. Se practica al no revisar una y otra vez una conversación cerrada. Al no buscar señales donde solo hay distancia. Al no llenar una pausa con una promesa que no nace limpia. Al mirar una habitación después de ordenar una caja antigua y permitir que ciertos papeles se vayan. Al borrar un recordatorio que ya no pertenece al presente. Al guardar una taza en su sitio sin añadir drama al gesto. La vida cotidiana está llena de pequeños funerales sin ceremonia, y también de pequeños nacimientos que no anuncian su llegada. Cuando esta comprensión entra en el cuerpo, la manera de vivir cambia con discreción. Ya no se necesita responder a cada vacío con movimiento. Ya no se confunde calma con falta de intensidad. Una mañana libre deja de parecer un agujero que debe llenarse. Una noche sin mensajes deja de convertirse en sospecha. Un cambio de rumbo deja de sentirse como derrota. La mente aprende a descansar no porque todo esté resuelto, sino porque ya no se declara enemiga de lo abierto. Entonces aparece una presencia más humilde. Se camina más despacio por la casa. Se escucha el sonido del agua al lavar las manos. Se nota el peso de una llave sobre la palma. Se permite que el cuerpo se siente antes de que la mente encuentre la siguiente obligación. Hay una respiración sencilla, casi imperceptible, que no intenta alcanzar ninguna profundidad especial. Entra el aire. Sale el aire. Entre una cosa y otra, el mundo no se derrumba. Esa es la hondura del cuenco vacío, no está esperando ansiosamente ser llenado. Está reconciliado con su forma. Y quizás ahí sucede el pequeño clímax de esta enseñanza, no como una revelación grandiosa, sino como una rendición muy íntima. Soltar no es arrojar algo lejos con dureza. Soltar es retirar por fin la mano de aquello que ya estaba intentando irse. Es dejar que una palabra no dicha vuelva al silencio. Es permitir que una imagen antigua pierda nitidez sin obligarla a permanecer.
Es aceptar que ciertas aguas solo pasaron por nosotros para enseñarnos a ser cauce, no depósito. Hay una paz extraña en no retener. Al principio parece que el yo se queda sin defensa. Después se descubre que muchas defensas eran peso. Lo que llamábamos protección era, a veces, una forma de permanecer atados a lo que ya había cumplido su ciclo. La mente, cansada de sostener, encuentra descanso no porque haya ganado una batalla, sino porque deja de combatir el retorno natural de las cosas. El cuenco no llora cada gota que se evapora. Sigue abierto al cielo. La antigua sabiduría taoísta comprendía que el movimiento del mundo no avanza en línea recta, sino en ciclos de aparición y retirada. Llenarse y vaciarse. Actuar y reposar. Acercarse y apartarse. Hablar y callar. Quien solo acepta una mitad de ese ritmo vive desgarrado por la otra. Quiere primavera sin otoño, encuentro sin despedida, claridad sin noche, amor sin transformación. Pero el Tao no separa así las cosas. En cada cierre guarda una semilla de retorno. En cada vacío, una forma nueva de escucha. Por eso, cuando algo termina, quizá podamos inclinarnos un poco menos hacia la ansiedad y un poco más hacia la presencia. No para negar el dolor, sino para no añadirle resistencia. No para apresurar la calma, sino para no impedirle llegar cuando sea su hora. Tal vez baste con permanecer cerca del cuenco vacío, sin llenarlo todavía, sin explicarlo, sin convertirlo en problema. Tal vez baste con dejar que la mesa, la luz y el silencio lo acompañen. La vida moderna nos empuja a ocupar enseguida cada espacio. Pero el alma no se cura por saturación. Descansa cuando recupera amplitud. Y en esa amplitud, lo que parecía ausencia se vuelve respirable. El vacío deja de ser una amenaza y se convierte en un lugar donde la mente, por fin, no necesita producir nada, demostrar nada, anticipar nada. Solo estar. Bajo la sombra del árbol, el cuenco de barro permanece. La lluvia pasó. El agua se aquietó. El agua se fue. No queda una gran lección escrita sobre la piedra, ni una voz que explique el sentido de lo ocurrido. Queda la forma abierta. Queda el silencio. Queda esa humilde disponibilidad que no exige al mundo más de lo que el mundo trae. Y tal vez ahí descanse la mente, no en tenerlo todo resuelto, sino en volverse como ese cuenco sencillo, capaz de recibir, capaz de dejar ir, capaz de permanecer vacío sin perder su esencia. Una quietud espaciosa y confiada, donde la vida puede entrar y salir sin ser apresada.